Ahí están. Son los llamados crop circles, los círculos del trigo o círculos de las cosechas que comenzaron a aparecer al principio de la década de los 80 en el sur de Inglaterra y que con el transcurso de los años han ido extendiéndose a otros países al tiempo que adquieren cada vez mayor complejidad y perfección. Un fenómeno del que la mayoría de la población mundial no tiene la menor idea, o a lo sumo, ha oído hablar de ello como una curiosidad que, según se explicó después por televisión, se reducía a una simple broma de dos jubilados ingleses. Sin embargo, les sugiero que presten atención a este programa, porque como podrán deducir después, se trata de uno de los acontecimientos más extraordinarios y desconcertantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin del milenio. Entre sus características insólitas está la periodicidad. Cada año, en la misma época y en la misma zona, los círculos de las cosechas hacen su aparición, al punto que además de a los investigadores, atraen a todo tipo de curiosos, que los graba o fotografía desde avionetas alquiladas como si se tratase de una atracción turística más. Esa regularidad y su carácter tangible, se trata de algo que puede tocarse o medirse, hacen del fenómeno una materia idónea para su investigación. No hay que basarse en la credibilidad de un testigo o en el análisis técnico de fotos y filmaciones, como en el caso de los ovnis. Aquí el investigador puede venir y estudiarlo directamente. La primera consecuencia de ese estudio es que se trata de un fenómeno auténtico provocado por alguien inteligente que sigue una estrategia determinada y se sirve de medios técnicos desconocidos. Por eso sorprende que la comunidad científica no se haya interesado por el tema, al menos oficialmente, ignorándolo o tratándolo de forma despectiva, a no ser que prefiera mantenerse al margen para así no verse obligada a admitir públicamente que, como iremos viendo después, nos hallamos ante algo que está rotundamente fuera del alcance de la tecnología humana actual. Los primeros casos se produjeron en Australia durante los años 60. Se trataba de círculos sencillos que aparecían de cuando en cuando. En la década siguiente ya comenzaron a verse en otros países, y no solo aislados, sino también en agrupaciones de 3 o más círculos. Fue al final de los años 80 cuando se produjo una auténtica eclosión, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y a partir de entonces, ya de forma vertiginosa, el número ha ido creciendo, la complejidad de los dibujos ha aumentado extraordinariamente y su contenido se manifiesta cada vez más claramente como lo que ya algunos sospechaban desde el principio: auténticos mensajes, una forma de comunicación. En 1999 aparecieron cerca de 4.000, desde Inglaterra hasta Canadá, pasando por Austria, Estados Unidos, República Checa, Australia, Holanda, Alemania, como si su intención fuese la de convertirse en un fenómeno mundial. Veamos ahora cómo son los llamados círculos de las cosechas. Su tamaño oscila entre unos pocos centímetros de diámetro y varias decenas de metros, formando agrupamientos que en ocasiones cubren hasta 1 hectárea de terreno. El nombre les viene dado por aparecer casi siempre sobre los cultivos, en zonas con hierbas altas, habitualmente cereales, y con mayor frecuencia en los campos de trigo. Las épocas de aparición de los círculos son la primavera, cuando los tallos han alcanzado ya cierta altura, y el final del verano, coincidiendo con la maduración del grano. Respecto a su origen, la ciencia institucionalizada trató en un principio de encajarlos como fuese dentro de los procesos naturales, atribuyéndolos a la acción de remolinos de aire, de hongos
o a la simple acción de labriegos bromistas, de la que luego nos ocuparemos. Durante un tiempo fue apoyada oficialmente la tesis del profesor Terence Maiden, que los explicaba como la consecuencia de presuntos remolinos de plasma que descendían hasta el suelo y con su giro trazaban los círculos. Como hipótesis es un puro disparate, pero mientras fueron círculos simples, sirvió para dejar a salvo la dignidad de la comunidad académica, empeñada siempre en explicarlo todo, aunque, como en este caso, no tenga la menor idea de qué se trata. Vayamos a los detalles y a través de ellos obtengamos elementos de juicio para deducir si son obra de un bromista o, sencillamente, si son siquiera obra humana. Lo que a primera vista más impresiona es la perfección del trazado cuando se las contempla desde el aire. Parecen realizados a base de compás, regla y cartabón, como podría hacerlo un delineante sobre un tablero de dibujo. En el suelo, dentro de las figuras, puede observarse que los tallos no están rotos ni quebrados. Están simplemente curvados a pocos centímetros del suelo hasta quedar tumbados y dispuestos en espiral. De hecho, siguen creciendo normalmente en esa posición. Por si fuera poco, en muchas ocasiones, sobre todo en los diseños de forma rectangular, los tallos están entrelazados alternativamente, por grupos, constituyendo un auténtico mosaico vegetal. Es muy improbable que un farsante logre diseñar estas figuras sobre el campo durante la noche, en la oscuridad. Si después se entra en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas no están tumbadas en el suelo, sino que están rotas, no están dobladas, no están deformadas. En los círculos falsos no tenemos las diferentes anomalías químico-físicas. Además, cuando fueron analizadas algunas de ellas, entre los círculos más complicados, se descubrió que para crear estos pictogramas se empleaba una geometría muy compleja. Se ha comprobado que dentro de las formaciones hay un remanente de energía, tanto más activa cuanto más recientes son. Esa energía, hasta ahora desconocida, interactúa con otras que sí son medibles. De esa manera, se ha determinado que en el interior de los círculos el campo magnético es un 300% más intenso que en el resto del cultivo. Lo que no solo perciben los instrumentos de medida, sino cualquier aparato electrónico, como las cámaras de televisión o los teléfonos móviles. También en muchos de los círculos se han detectado niveles anormales de radiactividad. Sea cual sea esa energía, resulta evidente que afecta a los seres vivos, en esta ocasión a las plantas. Si los tallos son muy jóvenes, las semillas, el grano, no llega a madurar y muere. Si la formación de los círculos se produce más avanzada la estación, con las espigas más desarrolladas, el grano madura, pero se vuelve estéril. En ambos casos, los granos aparecen deformados. En cambio, si al formarse el círculo el cereal está ya madurando, sus tallos y espigas crecen más rápido y más sanas que en el resto del cultivo. Igualmente, los tallos jóvenes del interior de los círculos presentan nódulos mayores y pueden doblarse sin romperse mucho más que los del exterior. El profesor Levengood de la Universidad de Michigan realizó un sencillo experimento sometiendo a tallos normales a los efectos de un horno de microondas, de los que hay en cualquier cocina, y obteniendo resultados muy parecidos. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno de características extraordinarias que no solo afecta al magnetismo y la radiactividad del terreno, sino que además altera la estructura molecular de las plantas. Pero lo que resulta más extraordinario aún, esa energía presuntamente causante de los círculos de las cosechas permanece allí de alguna forma,
conservando sobre el terreno la memoria del diseño del dibujo que está representado. En 1998, el ingeniero Colin Andrews realizó un experimento que así parece demostrarlo. Colocó agua destilada en recipientes adecuados dentro de alguno de los círculos de las cosechas y luego, mediante un espectrógrafo, comprobó que a nivel molecular el agua tendía a ordenarse de una forma parecida a la del dibujo en cuyo interior había estado, como si en ese lugar hubiese algo, un campo energético con el esquema del dibujo memorizado y esa información hubiese pasado al agua reordenando sus moléculas. Para apreciar la diferencia, observen esta fotografía. En ella puede verse la disposición que adoptan las moléculas de agua en condiciones normales sin la influencia de los círculos. Campos de energía codificada, o vaya usted a saber qué otra cosa, puesto que no hay palabras adecuadas para definir algo que ignoramos lo que es, capaces de producir todas esas alteraciones que hasta ahora hemos descrito y que se sirve de métodos precisos, geométricamente impecables, hasta para doblar las espigas, como descubrió Roy Dalton para su sorpresa. Este ingeniero aeroespacial inglés ha podido comprobar que la espiral que se forma en los círculos de las cosechas corresponde a un modelo matemático concreto que se repite en todos los círculos auténticos. La espiral interna del círculo corresponde a un vórtice, a un remolino de contracción, una fuerza que va hacia el centro, en tanto que la línea que forma el borde, el círculo exterior, gira de forma distinta y en dirección opuesta. Nos guste o no, el hecho es que detrás de los círculos hay una tecnología que rebasa nuestra capacidad de comprensión. La cuestión ahora es saber quiénes están dibujando esas fantásticas figuras sobre nuestros campos y para qué. Por lo que llevamos visto hasta ahora y por lo que después descubriremos sobre el contenido matemático y simbólico de los llamados círculos de las cosechas, no es exagerado decir que se trata de uno de los acontecimientos más desconcertantes y tal vez más trascendentes de esta época. Sin embargo, paradójicamente, y como les comentaba al principio del programa, en la opinión pública ha quedado la idea de que todo se reduce a una simple broma. Así que antes de seguir adelante, dejemos resuelta esa cuestión. El 9 de diciembre de 1991, el periódico inglés Today publicaba la noticia de que dos jubilados ingleses, Doug Bower y David Chorley, confesaban ser los autores de todos los círculos aparecidos durante 13 años, hasta esa misma fecha.
Obviamente, la idea me hace reír por lo absurdo que es. Me pregunto cómo puede ser concebida la idea de que dos ancianos de cerca de 65 años puedan cumplir el milagroso trabajo de imprimir 15 perfectos diseños, grandes centenares de metros en un solo día y en diversas partes del país británico. Es imposible. Solicitamos a los dos jubilados realizar uno de los diseños delante de la cámara. Lo que diseñaron sobre el terreno fue impreso también por las cámaras fotográficas de diversas personas presentes. A veces hago ver algunas de estas fotos durante mis conferencias, de las cuales normalmente se ríen todos. Lo que inmediatamente se nota en las imágenes es una gran confusión. No hay simetría, ninguna de las bellísimas simetrías vistas hasta aquel momento. En el terreno las plantas resultan rotas, reducidas prácticamente a pedazos. Esto demuestra claramente que aquello que nosotros vemos, que observamos cuando nos encontramos frente a aquellos espectáculos de perfección, no es lo que han hecho ellos. El asunto es tan ridículo que no se mantiene en pie. Obviamente es posible que los dos oportunistas hiciesen uno o una docena de círculos, como podría hacerlo cualquiera. Pero esos círculos son algo que nada tiene que ver con los auténticos. He hablado con uno de los dos, Dave Chorley, y me han confesado que ellos han visto tantos círculos en el grano que no tienen ni idea de quién puede hacerlos y que ellos primero han observado el fenómeno y después lo han reproducido. De hecho, sus círculos en el grano son las copias ridículas del fenómeno original. Cada investigador ha reconocido que ellos son falsos. Solo con contemplar la armonía y elegante diseño de los auténticos círculos sería suficiente para descartar el tema de los jubilados bromistas, uno de los cuales, por cierto, lleva ya tiempo muerto. Pero es que la cuestión va mucho más allá de lo estético. Por ejemplo, en varios de los dibujos complejos, sus autores, sean quienes sean, se han servido de la progresión matemática de Fibonacci, en la que un número es la suma de los dos anteriores. De esa manera, en los conjuntos de círculos, el diámetro de cada uno de ellos es igual a la suma de los diámetros de los dos círculos precedentes. Por si acaso hubiera alguna duda sobre su intencionada utilización de conceptos matemáticos concretos y reconocibles por nosotros, esos desconocidos diseñadores también se sirven en sus elaboradas figuras del número áureo, una proporción geométrica determinada, inconfundible, que algunas culturas antiguas como la egipcia consideraron sagrada y que desde entonces ha apasionado a artistas, filósofos o arquitectos, que ven en ella la expresión máxima de la armonía en el universo. De hecho, la naturaleza se sirve de esa proporción áurea para muchas de sus obras, desde la espiral de caracolas marinas hasta la de algunas galaxias. Número áureo y desarrollos fractales, es decir, series en las que a partir de los bordes de una figura se van formando otras idénticas cada vez más pequeñas. Un concepto matemático de vanguardia que también está presente en los círculos de las cosechas desde el principio de los años 90, en que comenzaron a aparecer figuras que eran auténticos diagramas fractales, diagramas tan complejos que son imposibles de calcular sin la ayuda de un ordenador, pero que están ahí, a escala gigantesca, sobre los campos de cultivo. Quien quiera puede atribuirlo a la casualidad, pero el hecho es que el primero apareció el 13 de agosto de 1991 en las inmediaciones de Cambridge, sede de la famosa universidad en la que precisamente daba clase el matemático Benoit Mandelbrot, el descubridor de los diagramas fractales.
set itself is, as you know, a fractal, and it represents that state which exists. La serie de Mandelbrot es un fractal. Representa una fase existente como una geometría. Las computadoras lo colocan en un esquema representando unas condiciones que indica el verdadero límite entre el orden, así como lo conocemos, y el caos. El fractal representa el límite entre las dos fases, en el preciso momento en que el orden se vuelve caos y el caos vuelve nuevamente al orden. Creo que es muy importante que nosotros comprendamos cuándo es el momento en el cual el orden desaparece y vuelve el caos. Unas representaciones precisas, exactas pese a su extraordinaria complejidad y que, como todas, han aparecido de la noche a la mañana, o mejor aún, de un momento para otro, como afirman muchos testigos. La obra de seres inteligentes que utilizan medios para nosotros incomprensibles. No es extraño que buen número de investigadores asocien los círculos al fenómeno ovni, sobre todo si se tiene en cuenta que en más del 20% de los casos, en los alrededores de los dibujos o sobre ellos, se han visto objetos volantes no identificados e incluso han sido fotografiados o filmados. Pero de entre todas esas posibles evidencias hay una verdaderamente espectacular. Fíjense bien en ella. Es una grabación en vídeo realizada el 11 de agosto de 1996 a las 5 de la madrugada, cerca de la localidad inglesa de Oliver Castle, por John Bybel, uno de los muchos aficionados que investigan el fenómeno por su cuenta. Se ve claramente como unas pequeñas esferas luminosas sobrevuelan el cultivo y en él aparece casi inmediatamente una figura compleja con círculos y líneas rectas. No hay herramientas, no hay personas doblando los tallos de cereal, solo hay unas rápidas esferas moviéndose a poca altura y bajo ellas, como algo mágico, un nuevo pictograma que se forma en el transcurso de unos pocos instantes. Como era de esperar, el vídeo ha provocado las más diversas reacciones y algunos investigadores ponen en duda su autenticidad. Sin embargo, el experto norteamericano en este tipo de análisis, Jim Dilettoso, no ha encontrado evidencia alguna de fraude. Mi opinión sobre el vídeo de Oliver Castle es que no existen evidencias de falsificación. El punto clave es si la imagen del vídeo de Oliver Castle fue hecha en forma digital, con la palabra digital. Quiero decir que se haya usado una computadora para hacerla. En el intervalo vertical de la copia que tenemos no hay prueba alguna de que la imagen haya sido digitalizada. En conclusión, el punto es que no encuentro evidencias de falsificaciones en el vídeo de la formación de los círculos en el grano de Oliver Castle. Encuentro, en cambio, muchas cosas interesantes y sorprendentes que me hacen pensar que puedan ser imágenes reales y que deberían ser estudiadas más profundamente. En cualquier caso, el pictograma que aparece en el vídeo es real, y ese tipo de esferas ha sido visto en otros lugares de círculos por diferentes testigos. Al decir esferas, como al decir ovnis, no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Simplemente es algo que nada tiene que ver con nuestros conocimientos científicos y con nuestra tecnología. Algo que puede venir de muy lejos o que puede estar aquí desde siempre. El hecho es que ese algo está dejando sobre los campos de cultivo un mensaje cada vez más amplio y complejo que apenas empezamos a descifrar y en el que hasta es posible encontrar referencias musicales. Al menos eso es lo que se desprende del trabajo realizado por el norteamericano Hawkins, que ha comprobado que la relación geométrica que hay entre las figuras contenidas
en algunos pictogramas, es idéntica a la relación matemática existente entre dos notas de un piano. Dicho de otra manera, algunos de los dibujos de los campos de cultivo son la representación de un sonido. Diagramas fractales y ahora sonido, quién sabe si música. Parece que es el momento apropiado para volver al despacho y reflexionar sobre ello con un experto.